Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de una cosa un poco rara, que son los logaritmos. ¿Qué es exactamente eso de los logaritmos? Primero vamos a empezar por la definición de logaritmo. Un logaritmo en base a de b es igual a c. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar a para que nos dé b? Pues c, ¿vale? C es el exponente al que hay que elevar a para que nos dé b. Es decir, si yo elevo a c, me da b. Esto digamos que sería sí y solo sí, ¿vale? Un poco lioso, es verdad. Ahora veremos ejemplos y aplicaciones. Un primer ejemplo, muy sencillo. Entonces, imaginaros que yo hago el logaritmo en base 2 de 8 y digo que es 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo elevo 2 a 3, me da 8. Si yo todavía no sé cuánto da esto, y os dijese, oye, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? Diréis, a ver, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? 2 por 2, 4. Otra vez por 2, 8. O sea, yo multiplico 3 veces 2 por 2 y me da 8. Por lo tanto, también el logaritmo se podría definir como ¿cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo a esta base para que me dé b? Pues c, el resultado del logaritmo, ¿vale? Los logaritmos es un poco rollo porque siempre son en base a algo, ¿vale? Hay algunos más utilizados, por ejemplo, el logaritmo en base 10, porque tenemos sistema decimal y tal, y luego lo veremos, ¿vale? ¿Qué usos así que nos puede sonar tienen los logaritmos? Pues por ejemplo, la escala de acidez en química, el pH, es una escala logarítmica, usa los logaritmos. También la luminosidad que mide en candelas es una escala logarítmica. La intensidad de sonido, que son decibelios, que a todos nos suena, ¿no? Pues es una escala logarítmica. O por ejemplo, la famosa escala Richter, para medir los seísmos, los terremotos, es una escala logarítmica. El logaritmo en base 10, o sea, logaritmo en base 10 de a, se pone simplemente, como se utiliza mucho, logaritmo de a. Entonces, si vemos un logaritmo que no tiene base, es en base 10. Bien, también está el logaritmo en base e de a. E es un número irracional, 2,7 tal, ¿vale? Pues el logaritmo e en base a se llama logaritmo neperiano, ¿vale? Logaritmo neperiano de a. Si vemos una L con una n, significa que es el logaritmo neperiano, por lo tanto el logaritmo con una base e. Estos son los más utilizados. Vamos a ilustrar con un ejemplo que yo creo que se ve muy claro cuál es una gran ventaja de los logaritmos. Imaginaros que queremos comparar el número de suscriptores de 3 canales de YouTube, ¿no? Tenemos el canal de YouTube A con 100 suscriptores, ¿vale? Tenemos el canal de YouTube B con 10.000 suscriptores, muy bien. Y tenemos el canal de YouTube C, no voy a decir nombres, ¿no? Con 1 millón de suscriptores. Bien, queremos representar estos canales en una gráfica. Entonces dibujamos los ejes, un poco malamente, ¿vale? Aquí tenemos más o menos los ejes. Entonces aquí arriba queremos poner el número de suscriptores y aquí debajo ponemos el canal, ¿no? Y tenemos pues el A, el B y el C, ¿vale? Entonces, ¿queremos representar el de 1 millón de suscriptores? Pues lógicamente marcaríamos el 1 millón aquí, ¿no? Este sería el 1 millón de suscriptores. Y entonces sería esto, ¿no? Vale. ¿Cómo marcamos ahora los 10.000 suscriptores? Claro, yo si hago divisiones, esto sería medio millón, 500.000, ¿no? Esto seguiría dividiendo, esto sería seguramente 200.000, esto sería unos 100.000, ¿no? Entonces, esto sería los 100.000 suscriptores, que en esta escala, pues sería los 10.000, estos son 100.000.
Esto serían 100.000. En esa escala 0,1 megas. Pero yo quiero ir a 10.000. Entonces 10.000 es 10 veces menos. O sea que tengo que dividir esto en 10 y esto por aquí, estos serían los 0,01, lo dibujo en pequeño a propósito para que no se lea. Entonces, claro, esto quedaría una cosa más o menos así. O más pequeño, yo creo que más pequeño todavía. Obviamente, los 100 subs de aquí es que ni saldrían, ¿vale? Ni se verían. Entonces, ¿por qué pasa esto? En un diagrama, cuando representamos en los ejes estas cantidades en una escala lineal, ¿vale? Donde todo lo que mide, bueno, vale lo mismo. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre el número de suscriptores. Uno es, o sea, hay saltos de 100. Esto es 100 veces más y esto es 100 veces más del anterior. Cuando los números son muy diferentes, cuesta mucho representarlos todos en la misma gráfica para poder compararlos. Entonces perdemos la capacidad de comparar cantidades que entre ellas son muy diferentes. ¿Qué pasaría si hacemos logaritmos? Entonces, por ejemplo, si aquí utilizásemos el logaritmo, y lo vamos a hacer, vamos a utilizar el logaritmo en base 10, ¿vale? Logaritmo decimal. ¿Por qué? Porque estos números todos son potencias de 10. ¿Cuánto es 100? 100 es 10 elevado a 2. O sea, el logaritmo en base 10, logaritmo decimal de 100 es a qué número tenemos que elevar 10 para que nos dé 100. Lógicamente lo tenemos que elevar a 2. ¿Vale? ¿A qué logaritmo decimal de 10.000 es a qué número tenemos que elevar 10 para que nos dé 10.000? Pues lógicamente lo tenemos que elevar a 4. ¿Vale? Porque 10.000 es 10 elevado a 4. ¿A qué logaritmo decimal de 1.000.000? ¿Vale? ¿A qué número tenemos que elevar 10 para que nos dé 1.000.000? A 6. Esto de aquí es el resultado del logaritmo. Si utilizamos una escala logarítmica, vamos a decir que esto es la cantidad de youtuber A, youtuber B, youtuber C. Logaritmos decimales de sus suscriptores. Entonces, ahora en el eje, en este eje de aquí, representaríamos no los subs, sino el logaritmo decimal de los subs. ¿Y qué nos encontraríamos ahora? Pues primero, la cantidad más grande que tenemos que representar es 6. Por lo tanto, yo en este puedo poner que aquí esto es 6. He borrado las divisiones, que si no es un lío. 6, si hacemos la mitad sería 3, y esto lo dividimos en 3, pues esto sería 1, esto sería 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y por lo tanto queremos representar el 6, el 4 y el 2. Pues entonces ya no son tan lejanos. Podemos representar aquí el canal de YouTube A, 6, el canal de YouTube B, 4, y el canal de YouTube C, 2. ¿Qué ventaja tenemos? Podemos representar tres cantidades muy diferentes entre ellas en un mismo gráfico, de manera que se vean las diferencias. ¿Qué desventaja hay? Que hay que tener en cuenta que esto es una escala logarítmica. Cuidado con las comparaciones, porque aquí no podemos decir, por ejemplo, vale, este tiene 3 veces más suscriptores porque pasas de 2 a 6. No, no es cierto, ¿vale? Cada unidad de incremento en esta escala equivale a 10 veces. ¿Por qué? Porque estas unidades son exponentes de 10, ¿vale? De manera que si saltamos 2 aquí, son 10 por 10, 100 veces de incremento. Teniendo eso en la cabeza, la escala logarítmica es muy útil para eso, representar cantidades que son muy diferentes entre ellas. Pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñas también. Y vamos a ver ahora algunas propiedades de los logaritmos. Veremos propiedades y, bueno, más que una justificación después, pondré un ejemplo en el que se verá muy claro por qué esa fórmula funciona, digamos. Vale, en primer lugar, alguna pequeña obviedad. Primero, el logaritmo en base a de 1 es 0. ¿A qué número hay que elevar cualquier base para que te dé 1? Pues hay que elevarlo a 0. Esto es como decir que cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué número hay que elevar cualquier número para que te dé 1? Pues a 0. Vale. Después, el logaritmo en base a de a es 1. ¿A qué número hay que elevar para que te dé a? Pues lógicamente a 1.
O sea, es como decir que a elevado a 1 es a. ¿Vale? Estamos utilizando para justificar esto la definición de logaritmo. Borro esto. El logaritmo de una multiplicación. Entonces, logaritmo en base a de b por c. Lo voy a poner entre paréntesis para que se vea claro que el logaritmo afecta a todo, que no es logaritmo de b luego multiplicado. Aunque normalmente se pone, si fuese así, esta letra se pone al principio. Se prefiere poner una letra multiplicada por el logaritmo para no crear confusión. Pero bueno, o sea, logaritmo en base a de la multiplicación entre b y c. Pues cuando tienes una multiplicación se puede separar en forma de suma. Es decir, el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo en base a del primero más el logaritmo en base a del segundo. Y un ejemplo. Imaginaos que tenemos, vamos a poner un logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. Bueno, no, 2 elevado a 2, más pequeño. 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 2 es 4, 8 por 4 es 32. Sería el logaritmo en base 2 de 32. Vale. El resultado, spoiler alert, el resultado, como esto es 2 a la 5, ¿a qué número hay que elevar 2 para que nos dé 2 a la 5? Pues a 5, ¿no? Lógicamente, sí, de acuerdo. Vale, pero ahora utilizamos la propiedad esta de que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces, esto sería logaritmo en base 2 de 2 a la 3 más logaritmo en base 2 de 2 a la 2. ¿A qué número hay que elevar 2 para que me dé 2 a la 3? Pues lógicamente a 3, ¿no? Cuando tenemos el logaritmo en base de lo que sea, de esa misma base, y pues es el exponente del resultado, ¿vale? Más, ¿a qué número hay que elevar 2 para que nos dé 2 a la 2? Pues lógicamente a 2, ¿vale? 3 más 2. 3 más 2, 5. Lo que dijimos que nos tenía que salir. Hemos hecho el logaritmo de la multiplicación, el logaritmo del producto. Vamos a hacer el logaritmo de la división. Y como soy muy vago, voy a poner aquí 2 puntitos y la suma esta la cambio por una resta. Ya sabéis que a veces las divisiones y las multiplicaciones, como son lo opuesto, la suma, la resta también, pues a veces se ven estas cosas, ¿no? Ejemplo, vamos a utilizar ahora base 3, por ejemplo, ¿vale? Bueno, no, base 10, logaritmo decimal, base 10. Tenemos el logaritmo decimal de, por ejemplo, 10 a la 5 entre 10 a la 3. Pongo paréntesis para asegurar, ¿vale? Que esto afecta a todo, aunque en una fracción pues no es tan necesario. Entonces, ¿qué es el logaritmo de esto? Primero, 10 a la 5 entre 10 a la 3, por las propiedades de las potencias, es 10 a la 2, ¿no? ¿Vale? Si esto de aquí dentro da 10 a la 2, ¿a qué número hay que elevar 10 para que nos dé 10 a la 2? Pues a 2, ¿no? Lógicamente. Entonces sabemos, porque es un caso muy sencillo, que esto tiene que dar 2. Bien, según aplicamos la propiedad, eso tiene que ser el logaritmo en base 10, logaritmo decimal de 10 a la 5, menos el logaritmo decimal de 10 a la 3. ¿A qué número hay que elevar 10 para que te dé 10 a la 5? Pues lógicamente hay que elevarlo a 5. Menos, ¿a qué número hay que elevar 10 para que te dé 10 a la 3? Pues a 3. 5 menos 3, 2. Sabíamos que tenía que dar. Vale, el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de b elevado a n. Y lo voy a poner también entre paréntesis para que se vea que la n solo afecta a esta base, no a todo el logaritmo. ¿Vale? Pues el logaritmo de una potencia es el exponente de esta base multiplicado por el logaritmo en base a de b. Entonces, los exponentes, digamos que se pueden sacar fuera y se pueden poner multiplicando. Un ejemplo. Vamos a poner el logaritmo, ahora sí, en base 3, ¿vale? Logaritmo en base 3, por ejemplo, de 3 elevado a 5. Y todo esto lo elevamos a 2, ¿vale? Bueno, ya os digo que no es necesario este 2, no afecta a todo, pero bueno, vamos a ponerlo entre corchetes así para que se vea claro. Que el 2 solo afecta al 3 a la 5, no afecta al logaritmo. Vale, nosotros sabemos, por las propiedades de las potencias, que potencia de una potencia se multiplican los exponentes. O sea, esto de aquí va a dar 5 por 2, 10, pues 3 a la 10.
Vale, ¿a qué número hay que elevar 3 para que nos dé 3 a la 10? Pues lógicamente a 10. Vale, entonces tendría que dar 10 el resultado. Aplicamos las propiedades de esta propiedad del logaritmo. Este exponente, este 2, es la n, ¿vale? Porque estamos utilizando un numerito b, que en realidad es una potencia, para que se vea por qué se cumplen las propiedades. Vale, entonces ponemos el 2 fuera. Multiplicamos logaritmo en base 3 y ahora nos queda 3 a la 5, ¿vale? Lógicamente, dejo el 2. ¿A qué número hay que elevar 3 para que nos dé 3 a la 5? Pues a 5, ¿no? 2 por 5, 10, lo que sabíamos que nos tenía que salir. Y os estaréis preguntando, pero Mr. White, ¿y el logaritmo de una raíz de índice m? Seguro que esto no se lo preguntaba a nadie. Bueno, pues lo hacemos. Logaritmo en base a de una raíz de índice m. No hace falta poner paréntesis porque aquí no hace falta, ¿vale? Es el logaritmo en base a de b dividido entre m. Sí, igual que antes sacábamos la n, el exponente de una potencia multiplicando, ahora sacamos la m dividiendo. ¿Por qué era esto? ¿Os acordáis que raíces y potencias, en realidad, bueno, una raíz es como una potencia de exponente fraccionario, donde el índice es el denominador? Vale, pues imaginaros que escribiésemos esto de aquí como b elevado a 1 partido m. Se puede, ¿no? Pues esto ahora es un exponente, esto es la potencia. Entonces el logaritmo de una potencia es sacar el exponente fuera, 1 partido de m. No ponemos ejemplo porque ya está, esto lo justificamos con lo de las potencias. Bueno, no, vamos a poner un ejemplo. Venga, logaritmo. Vamos a poner en base 2 de, por ejemplo, raíz cúbica de 2 a la 6. ¿Vale? Vamos a hacerlo así a propósitamente. Entonces, primero, ¿cuánto tendría que dar esto? 2 a la 6 lo podemos sacar fuera, dividimos 6 entre 3, es 2. Esto da 2 a la 2. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 2? Lógicamente a 2, ¿vale? Entonces tendría que dar 2 el resultado. Aplicamos la propiedad. Índice 3, por lo tanto, dividir entre 3. Logaritmo en base 2 de esto de aquí dentro, 2 a la 6. Vale, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 6? Lógicamente a 6, ¿no? Y me queda 6 entre 3, que es 2. Y por último, la última propiedad que vamos a ver es una cosa que se llama también cambio de base, que significa que el logaritmo en base a de b, si yo lo quiero escribir en otra base, porque me interese para una simplificación o porque yo no sé cuánto vale el logaritmo en esta base, pero sí que lo sé en otra, como pasaba antes, que no había calculadoras, la de los picapiedra. Bueno, pues logaritmo en otra base, por ejemplo base c, de b, dividido el logaritmo en base c de a, de la base que se está utilizando, ¿vale? Y esto con un ejemplo es un poquito más complicado de ver, pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer, por ejemplo, que el logaritmo, tenemos un logaritmo en base 4 y lo vamos a querer poner en base 2. Logaritmo en base 4, por ejemplo, de 16. Pongo un ejemplo así que es facilillo, ¿vale? Entonces, 16, esto de aquí, es 4 elevado a 2. ¿A qué número hay que elevar 4 para que me dé 16? Es decir, ¿a qué número hay que elevar 4 para que me dé 4 a la 2? Pues lógicamente a 2, ¿no? Entonces el resultado tiene que ser 2, ¿vale? Entonces logaritmo en base 4 de 16 y lo queremos poner en base 2. Entonces yo quiero ponerlo en una nueva base que va a ser 2, ¿vale? Entonces es logaritmo en base 2 de 16 dividido entre logaritmo en base 2 de 4. Vale. 16 hemos dicho que es 4 al cuadrado. También es cierto que es 2 a la 4, 2 elevado a 4. Vale, ¿a qué número hay que elevar 2 para que te dé 2 a la 4? Pues lógicamente a 4. ¿Y a qué número hay que elevar 2 para que te dé 4? A 2. ¿Vale? 4 entre 2, 2.
Muy bien, pues espero que os haya gustado este vídeo de definición y propiedades de logaritmos. Haremos otro con ecuaciones logarítmicas, ¿vale? Que ahí la cosa se lía un poco más, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por verme, suscribíos al canal y dadle like si os gusta mi contenido y hasta el próximo.